de hoy hablaremos de uno de los temas más interesantes que nos han presentado en Blue Lock en los últimos capítulos, siendo esta la teoría de la evolución que nos presenta el propio Jinpachi Ego. Presentaremos el tema de qué jugadores son los incomprendidos genios y los grandes prodigios. Sin nada más que agregar, vamos sobre analizar dibujitos chinos. Propias palabras de Jinpachi Ego, en el capítulo 281 del manga, la ecuación de la evolución se ejemplifica en la vida común y corriente cuando una especie de manera rara o algún niño nace con alguna característica que carece tanto en la madre como en el padre. Estas características pueden ser el ser rápidos, pequeños o altos, por mencionar alguna de estas. De manera común, a la persona que es diferente al resto se vuelve un rezagado de la sociedad y por esto mismo son eliminados y sin poder transmitir sus genes. Sin embargo, en casos aún más extraños que el anterior, dicha característica puede beneficiar en el entorno en el que vive. Y por lo mismo, la propia selección natural se repite. El ciclo de genes y lo que antes era algo raro se vuelve lo común y el nicho establecido, y al final nace una criatura completamente diferente al original. Pero esto, ¿cómo se ve ejemplificado en el fútbol? Bueno, se piensa que las personas que nacen con cualidades especiales o diferencias con los demás son indicios de los genes humanos, y estas mismas personas son aquellas que nacen con un don, son aquellas personas que innovan y se adaptan a las épocas y lugares en los que viven. Aquellos con esta característica son denominados genios. Sin embargo, en la sociedad estos cambios e innovación es mal vista, y por esto mismo se necesita alguien que se encargue de encontrar, comprender y transmitir esta información al mundo, y de esta manera siendo entendible para la gente común. Estas segundas personas son denominados prodigios. Ahora me gustaría comenzar poniendo sobre la mesa tanto a algunos personajes que son considerados genios y otros que son considerados prodigios, para de esta manera ver una clara diferencia entre cada uno. Creo que no habría mejor manera de comenzar si no fuera con los personajes que, en mi opinión, y espero que la de muchos más, es la mayor definición de esta teoría, como lo serían Reo y Nagi, siendo literalmente Reo el prodigio que descubre al genio Nagi. Claramente podemos ver cómo Reo podría ser considerado un prodigio por el hecho de que prácticamente, literalmente, es un prodigio físicamente hablando, ya que anteriormente habíamos visto cómo destacaba en la mayoría de deportes que practicaba, y Nagi siendo un genio del control del balón. De igual manera me gustaría mencionar a jugadores de clase mundial, tanto en el bando de los prodigios como un jugador que sea un genio. Podría ser el prodigio, como lo es el conocido mejor jugador del mundo, Snuffy, y el gran Julian Loki, cada uno especializándose en una área distinta y al mismo tiempo los dos siendo prácticamente categorizados en el mismo saco. ¿Por qué? Porque prácticamente Loki lo que tiene es su gran velocidad, que es prácticamente, como nos mencionaban dentro de los paneles, que es una habilidad que puede ser heredada y puede ser algo que cambie la fórmula de la evolución. Y en cambio Snuffy es prácticamente lo que Isagi Yoichi tiene que llegar a buscar en su futuro, un usuario con una metavisión impresionante y que desde el momento que entró hasta el momento que salió tuvo un control total durante todo el resto del partido. Y ahora pasaré a mencionar que hay varios jugadores que no sabría en qué categoría ponerlos. Creo que todos tenemos en claro que, por ejemplo, Bachira sin duda alguna es un genio, y al mismo tiempo que no tendríamos duda en que Isagi Yoichi sería un completo prodigio, como ya se nos ha dicho antes. Sin embargo, mi duda viene cuando hay personajes que no encajan al 100% con esta descripción, siendo estos y los que se me vienen a la mente 3. Para empezar, el top 3 de la prueba de los 100 goles, siendo este Aoshi Tokimitsu, siendo el hecho de que este mismo cuenta con una fuerza física increíble, que sin miedo a equivocarme, para antes de la liga en Neo Egoísta, era el egoísta con mayor fuerza dentro del proyecto, inclusive siendo más fuerte físicamente que el mismo Barou, para mí el personaje con mayor disciplina dentro del proyecto.
siendo incluso para él, con un físico envidiable, era complicado jugar contra Tokimitsu. Sin embargo, se puede ver cómo en el partido contra el Quinteto Mundial es un completamente neutralizado. Entonces, una persona que entrena más que él puede ser igual o más fuerte que él, entonces se le puede llamar genio. Otro personaje que se me viene a la mente podría ser Kagamaru, siendo que este podría ser considerado un genio. Él mismo tiene las cualidades para ser llamado uno. Su gran elasticidad es algo muy inusual dentro del mundo del fútbol y prácticamente fue descubierto por un prodigio, como lo podría ser el mismo Jinpachi Ego, que vio que su mejor posición era la de un portero y encontrando una gran faceta de él mismo en esa posición. Sin embargo, se nos queda bastante claro que la razón de que Kagamaru sea tan elástico es por su manera de vivir en las montañas y rodeado de animales. Entonces, realmente Kagamaru tiene estas cualidades por el lugar del que viene y su propio cuerpo se adaptó a este y por casualidades también era bueno para el fútbol. Entonces, de esta manera, ¿cómo podría dejar parado al portero de Blue Lock? Y ahora venimos a tratar de poner mi decisión más polémica en la mesa. Sé que sin duda alguna me podrían quemar la casa por esta duda, pero el mismísimo Rey Barou podría considerarse un genio. Antes que nada, entiéndanme, en el panel donde nos presentan ejemplos de qué tipo de jugador sería cada personaje, Barou sale en el apartado junto con los prodigios, como podrían ser tanto Nagi y Bachira, y sin embargo, realmente, ¿qué tiene Barou para ser considerado un genio? Por ejemplo, podríamos mencionar su potente tiro a portería, siendo este un tiro medio. Sin embargo, el mismo Kunigami tiene un disparo de este tipo y creo que nadie tiene duda sobre de que Kunigami no es un genio de ninguna manera. Y si ponemos como excusa que el tiro del rey es muchísimo más potente, podríamos decir que eso no te haría un genio, ya que aquel que tiene el tiro más potente de toda la obra no es otro que un prodigio, Michael Kaiser. Otro tema que podría ser sería su físico, pero como vimos antes ya hemos visto que no está ni cerca del personaje con mayor fuerza de la obra, siendo muchísimo más débil que varios personajes en ese tema. Y otros dos puntos que podrían ser sería uno, su egoísmo o dos, su ojo de depredador. Sin embargo, ambos siento que son habilidades que un prodigio puede dominar, como lo sería Michael Kaiser, que tiene tanto los ojos de depredador como un ego parecido al de antes especificado. Para concluir, me gustaría agregar que es una teoría bastante buena, es un concepto dentro de la obra que realmente le da mucha vida dentro del proyecto. Es algo que nos hace sobrepensar sobre qué personajes son, para qué y cuáles son sus habilidades y cuáles pueden reforzar y cuáles no. Por ejemplo, yo soy fanático de la teoría de que Izagi en la selección, cuando pelea contra Tokimitsu Rin y contra el niño Glamour, es el único prodigio dentro de un montón de genios. Me encanta esa teoría, es muy buena. Sin embargo, siento que Barou no encaja totalmente en estas cualidades y realmente me genera una duda porque el mismo autor lo deja en esa posición. Sin embargo, para mí es una teoría muy buena, muy acertada y que es bastante interesante. Me gustaría que me ayudaran bastante en la cajita de comentarios, ayudándome a dar más puntos para saber cuáles podrían ser las decisiones finales para estos jugadores que al final hemos comentado, y de igual manera proponer más dudas sobre algunos otros personajes que no sepan o no tengan la información necesaria para poder decir si son un prodigio o un genio. Sin nada más que decir, me despido. Chao, chao.